Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 21 de enero del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También espero que hayas ido a misa. Hoy es día de ir a la casa del Señor. Espero que lo hayas hecho. También tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y a su misericordia que nos ha permitido tanto a ti como a mí reunirnos en este día para hacer este video. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos, y con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con nuestros padres, que son un gran ejemplo a seguir. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito este video y lo compartas con las demás personas si tú consideras que te ha sido útil. De antemano, muchas gracias. También de la forma que yo te digo gracias, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti, es de esta forma, de esta manera, especialmente para ti. Mira que hasta que me compré una manita con el dedo índice apuntándote a ti que me miras. Así de que con mucho cariño, con mucho respeto para ti. ¿Listo? A ver. ¿Lista, mejilla? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De pilón, de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Hoy te voy a compartir, vamos a seguir con el seguimiento de el libro de los fundamentos de nuestra Iglesia Católica. Así es de que hoy vamos a continuar con el seguimiento, que es muy largo, pero que poco a poco, para tener todo el conocimiento de los fundamentos, la base principal de nuestra fe católica. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, un momentito, voy a mirar hasta dónde voy a terminar para que llevemos el seguimiento, y va a ser hasta aquí. Déjenme anotarlo, marcarlo para saber. Vamos a continuar esta magnífica enseñanza de los fundamentos de nuestra Iglesia Católica, para irnos preparando y ser mejores católicos, ya teniendo el conocimiento básico, para que no nos agarren, como se dice vulgarmente, desprevenidos. El que quiera aprender, va a aprender, y el que no, no. Vaya la redundancia, ¿no? Así de que, sin más, a ver, pensé que lo había apagado esto. Miren, bueno, vamos a continuar. Y listos al sonido de la campanita. ¿Listos? ¿Ya? Vamos a empezar con esta enseñanza. Vamos a continuar con los sacramentos en general, de la Iglesia Católica. Empezamos
con las enseñanzas de, primeramente, la creación. Voy a repetir para que vaya recordando en el anterior video. La creación, la historia de salvación, la revelación y el credo de los apóstoles y que todo es tan importante, el por qué que nos dice, todo tiene su explicación, pero que tenemos que poner mucha atención lo que escuchamos para saber de qué nos está hablando y llevar el seguimiento e ir entendiendo. Entonces, esas fueron las primeras enseñanzas. Ahora continuamos. Permíteme, qué pena me da con ustedes, pero siempre tengo que la nariz porque siempre tengo alergia. Un momento, por favor. Discúlpenme. No me gusta que me miren. Es una falta de respeto. Bueno, pero bueno, vamos a continuar ya. Y dice así. Vamos a empezar. ¿Listos? Al sonido de la campanita, que ya lo hice. Y vamos a empezar con los sacramentos. Y dice, los sacramentos en general, dice, los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Siguiente. En los sacramentos nos encontramos con Cristo, quien nos da gracia santificante. Los sacramentos obran ex opere o operato, que significa que los sacramentos siempre confieren gracia porque Cristo actúa por medio de ellos. Dice, número 1. No obstante, si se recibe el sacramento indignamente, la gracia conferida por el sacramento no es recibida o no da fruto. La persona que es consciente de un pecado mortal no perdonado no es digna de recibir los sacramentos de confirmación, Eucaristía y matrimonio. Si intencionalmente se omite mencionar un pecado durante la confesión, la persona no recibe dignamente el sacramento de la reconciliación. Cuando una persona recibe la Eucaristía o el sacramento de reconciliación en forma indigna, no recibe la gracia conferida por el sacramento. En cuanto a los sacramentos de confirmación, orden sagrado y matrimonio, la gracia conferida no da fruto si se recibe estos sacramentos indignamente. Una vez obtenido el perdón del pecado, la gracia de estos sacramentos es eficaz. Los sacramentos no dependen de la santidad del ministro o de ninguna obra realizada por el que los recibe, excepto que sean dignos del mismo. La gracia santificante es el don gratuito de Dios que nos permite ser hijos de Dios, participar de la naturaleza divina y heredar la vida eterna. Dice,
Un pecado mortal es un pecado que produce muerte. Se lo llama así porque el pecado mortal destruye la vida de Dios en el alma y como resultado se pierde la gracia santificante. Ahora, los 7 sacramentos son, vamos a comenzar, que son 7 sacramentos. Ve poniendo atención. Primeramente, el número 1 es bautismo. Segundo es confirmación. Tercero, Eucaristía. Cuarto, penitencia. Quinto, unción de los enfermos. Sexto, orden sagrado o sacerdotal. Y séptimo, matrimonio. Esos son los 7 sacramentos. Continuamos. En la liturgia de las iglesias de Oriente, los sacramentos reciben el nombre de misterios. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1131. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo, como hijo adoptivo. Puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad que forma la Iglesia. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1997. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1861. Continuamos con los 7 sacramentos de la Iglesia, que es primeramente bautismo. ¿Qué es el bautismo? Pues el bautismo, a ver, permítanme un momentito, déjenme poner más directamente la luz porque su servidor está con falla de la visión. Bueno, continuamos. Dice, primeramente, los 7 sacramentos de la Iglesia, dice, el bautismo es necesario antes de poder recibir otro sacramento. Es el primer sacramento de iniciación cristiana que se completa con la confirmación y la Santa Eucaristía. Número 2. El bautismo fue instituido por Cristo cuando él mismo fue bautizado por San Juan Bautista y cuando ordenó a los apóstoles a ir a bautizar todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo
28, versículo 19. El bautismo borra la totalidad del pecado, el pecado original y todo otro pecado. Dice, el bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de Cristo y miembros de la iglesia y herederos del reino de los cielos. Esto significa que el bautismo nos relaciona permanentemente con Dios y es necesario para la salvación. El bautismo imprime un sello espiritual indeleble en el alma del que lo recibe y solo puede recibirse una sola vez. Estos efectos son los frutos de gracia santificante conferida a través del bautismo. Todo ser humano, aún no bautizado, puede recibir el bautismo. Se debe iniciar a los adultos a la fe y la práctica de la fe antes de recibir el bautismo. Este periodo de formación se llama el catecumenado. En el caso de niños, debe existir la esperanza razonable que los padres educarán al niño en la fe católica. El rito esencial del sacramento del bautismo se celebra sumergiendo al candidato 3 veces en el agua o derramando agua sobre su cabeza, pronunciando el nombre del niño, donde dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son ministros ordinarios del bautismo, el obispo, el sacerdote o el diácono, pero en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar válidamente derramando agua sobre la cabeza del candidato mientras pronuncia las palabras adecuadas, citadas más arriba en el número 7 anterior. Dice, todo candidato para el bautismo debe contar con al menos un padrino o madrina. El padrino, madrina, no puede ser la madre o el padre de la persona que será bautizada. El padrino o madrina debe ser mayor de 16 años de edad, ser católico, debe haber sido confirmado y haber recibido el sacramento de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía. Puede haber 2 padrinos, un hombre y una mujer. Las personas no católicas no pueden ser padrinos, pero sí se les admite como testigos del bautismo. El agua del bautismo simboliza la muerte con Cristo y la vida con Él. En el bautismo somos sepultados con Cristo. Nos sumergen bajo el agua. Esto es especialmente claro cuando el rito se celebra por inmersión y morimos con Cristo bajo el agua y resucitamos con Él. Hemos muerto y resucitado con Cristo. El agua es también símbolo de vida. Todos los seres vivientes necesitan agua. En el bautismo, Dios nos da su propia vida. Fíjense qué hermosa enseñanza para
reflexionar, aprenderla. Ahí tenemos todas las respuestas tan importantes. Dice, por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1263. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito que una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él y templo del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo incorpora a la iglesia. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1265 a 1267. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble. El carácter que consagra al bautizado, al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado. O sea, esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia número 1280. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1213. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1214. Así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 694. Continuamos ahora con la confirmación, el sacramento de la confirmación. La confirmación, llamada crismación en las iglesias de Oriente, es el segundo sacramento de iniciación y se lo asocia con los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo y la Sagrada Eucaristía. Los adultos que serán recibidos en la iglesia reciben los sacramentos de iniciación en el orden tradicional: bautismo, confirmación y Sagrada Eucaristía. La práctica de la Iglesia occidental latina es bautizar a los niños, esperar a que reciban la primera comunión alrededor de los 7 años de edad y luego confirmarlos entre la edad de 12 y 17 años. En las iglesias de Oriente, los niños reciben la confirmación inmediatamente después del bautismo y la primera Sagrada Eucaristía.
De este modo, se preserva el orden tradicional de recepción de los sacramentos de iniciación. El sacramento de confirmación vuelvo a repetir, el sacramento de confirmación fue instituido por Cristo cuando confirió el Espíritu Santo a sus apóstoles el domingo de Pascua y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. La confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida a los apóstoles el día de Pentecostés. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. La confirmación nos une más firmemente a Cristo. La confirmación intensifica nuestra adopción como hijos de Dios. La confirmación aumenta en nosotros los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La confirmación hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. La confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Aquellos que han sido confirmados son capaces de actuar conforme a los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo, cuando ya te has confirmado. La confirmación imprime en el alma del que la recibe, del que la recibe, un sello espiritual o carácter indeleble y puede recibirse solo una vez. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Aquellos que van a confirmarse deben haber alcanzado la edad del uso de razón, estar en estado de gracia y haber recibido el sacramento de la penitencia. En peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón, a menos que no estuvieran bautizados, en cuyo caso deben recibir el sacramento del bautismo y confirmación a la vez. Continuamos. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo y a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo. Los que han de ser confirmados deben tener un sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. La parroquia tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmados. El sacramento de la confirmación es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y
con estas palabras, donde se dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El beso de paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. Los padrinos deben ser mayores de 16 años de edad, ser católicos y deben haber recibido la confirmación y la primera comunión. En las iglesias de Oriente, después de recitar una oración, se realiza la unción de la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. El obispo en el ministro ordinario de la confirmación, aunque los sacerdotes pueden confirmar en ciertas ocasiones o con permiso del obispo. En las iglesias de Oriente, el sacerdote que bautiza es usualmente el ministro de confirmación. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, aquellos que reciben el sacramento deben buscar un padrino o madrina que los guíe en el camino de la vida cristiana. Conviene que sea el padrino o madrina de confirmación, sea uno de los padrinos del bautismo. Los padrinos de confirmación deben ser mayores de 16 años de edad, ser católicos y haber recibido la confirmación y la primera comunión. Los padrinos de confirmación no deben ser el padre o la madre del confirmado. El aceite es signo de abundancia y de alegría, de curación y fuerza. Por medio de la unción, los cristianos se fortalecen para vivir vidas que reflejen a Cristo. Los confirmados están radiantes de belleza y salud. La belleza y la salud de la vida divina y de la gracia. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra, acompañada de las obras. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1316. Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es el tercer sacramento de iniciación y está asociado a los dos otros sacramentos de iniciación, que es el bautismo y la confirmación. Cuando la Iglesia recibe a nuevos miembros adultos, estos reciben los sacramentos de iniciación en el orden tradicional, que es bautismo, confirmación y Sagrada Eucaristía. La práctica de la Iglesia de Occidente, o sea, latina, es bautizar a los niños cuando son bebés, recibir la Sagrada Eucaristía, o sea, la primera comunión, alrededor de los 7 años de edad y confirmarlos entre los 12 y 17 años de edad. En las iglesias de Oriente, junto con el bautismo, los bebés reciben la confirmación
y la Sagrada Eucaristía por primera vez, preservando así el orden tradicional de recepción de los sacramentos de iniciación. La Sagrada Eucaristía tiene varios nombres. Primero, la fracción del pan, el memorial de la pasión y la resurrección del Señor, el santo sacrificio y la sagrada y divina liturgia, el santísimo sacramento, la santa comunión y la santa misa. Cristo instituyó la Sagrada Eucaristía durante la última cena. La Sagrada Eucaristía es un sacrificio sacramental de acción de gracias y alabanza. En el sacrificio eucarístico por medio de la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia presenta toda la creación al Padre como una ofrenda de alabanza y acción de gracias. La Iglesia expresa su reconocimiento a Dios en la Eucaristía por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. De la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos, la Eucaristía representa, hace presente nuevamente el sacrificio de la cruz de forma no sangrienta. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. En el sacrificio eucarístico y en el sacrificio de la cruz hay un solo sacerdote y una sola víctima, que es Cristo. Toda la Iglesia se une a cada Eucaristía, incluso a los que están en el cielo. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que se encuentran en el purgatorio. De la presencia de Cristo, Cristo está verdadera, real y sustancialmente presente en la Sagrada Eucaristía. Bajo la apariencia de pan y vino, la Eucaristía contiene a Cristo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Adoramos a Cristo presente en el Santísimo Sacramento durante la celebración de la Eucaristía. Fuera de la misa, adoramos la presencia de Cristo en la Eucaristía por medio de adoración silenciosa, procesiones y otras devociones. La presencia de Cristo en la Eucaristía no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe. La Sagrada Eucaristía es también un banquete pascual. Se recomienda vivamente a los católicos a recibir la Eucaristía frecuentemente. Los fieles pueden recibir la Santa Comunión cuando participan del santo sacrificio de la misa, pero solamente 2 veces en un día. No obstante, las personas que tengan conciencia de haber pecado mortalmente no deben acercarse a la Eucaristía
sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Antes de recibir la Santa Comunión, los católicos deben abstenerse de comida, líquidos y sólidos por una hora. Se puede tomar medicamentos, se puede tomar agua. Los enfermos solo deben ayunar por 15 minutos. No obstante, los no cristianos y los cristianos que no estén en comunión plena con la Iglesia Católica no pueden recibir la Eucaristía. La Eucaristía significa la unidad de una fe y un culto, de una fe, una vida y un culto. La recepción de la Eucaristía por parte de personas no católicas implicaría una unidad que todavía no existe, por la que todos debemos orar. La Santa Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. La Santa Comunión nos separa del pecado. La Santa Comunión une a todos los fieles en un solo cuerpo. La Santa Comunión entraña un compromiso en favor de los pobres. La Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. La Eucaristía es el cumplimiento del reino de Dios en el futuro. La Eucaristía nos une con los que están en el cielo disfrutando del gozo de la unión completa con Dios. El rito esencial de la Eucaristía es la consagración de pan sin levadura y vino, llevado a cabo por el sacerdote mientras recita las palabras, que son: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, sobre el pan, y este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada y por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Dice sobre el vino. Este acto central se desarrolla conforme a una estructura fundamental que tiene sus orígenes en la iglesia de los primeros cristianos. La liturgia de la palabra está constituida por la reunión, las lecturas, la homilía y la oración universal. A la liturgia de la palabra le sigue la liturgia eucarística, que incluye la presentación del pan y del vino, la consagración, con oraciones antes y después del rito central de consagración, y la comunión. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. La conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se llama transubstanciación. La sustancia es aquello por lo cual algo es lo que es. Cuando la Iglesia enseña que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, significa que lo que hace es que el pan sea pan y el vino sea vino. La sustancia del pan, la substancia del pan y la substancia del vino desaparece.
La sustancia del pan y la sustancia del vino no están presentes después de la consagración. La transubstanciación es el cambio de la sustancia del pan y del vino. A pesar de que la sustancia del pan y la sustancia del vino no están presentes después de la consagración, la apariencia exterior permanece. Si bien todos los bautizados legítimamente se unen en el sacrificio de la Eucaristía, solo los presbíteros válidamente ordenados pueden consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. El pan y el vino de la Eucaristía significan el alimento y son alimentos para y son alimento para el alma. Pero el pan y el vino significan también los frutos de la creación y son simbólicos de la ofrenda de toda la creación a Dios. Por las propias palabras de Cristo sobre el pan y el vino en la última cena, vemos en las dos consagraciones la separación del cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía significa y es el sacrificio de Cristo hecho presente. Jesús está realmente presente en la Eucaristía bajo la apariencia de pan sin levadura y vino mientras subsistan las especies eucarísticas. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por lo que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto, y que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1324 hasta el 1327. Continuamos con el sacramento de la penitencia. Dice, el sacramento de la penitencia es uno de dos sacramentos que cura y salva a la persona bautizada del pecado. El otro sacramento de curación es la unción de los enfermos. El sacramento de la penitencia es también llamado el sacramento de conversión, de reconciliación o de confesión. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia
al atardecer del domingo de Pascua, cuando sopló sobre los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Esto nos lo dice en Juan capítulo 20, versículo 22-23. El sacramento de la penitencia perdona los pecados que la persona bautizada cometió después del bautismo. Este sacramento restaura el don de la gracia de Dios perdida por haber cometido un pecado mortal y nos reconcilia con la Iglesia. El sacramento de la penitencia anticipa en cierta manera el juicio al que seremos sometidos al fin de esta vida. Aunque el pecador culpable, el sacramento de la penitencia anticipa en cierta manera el juicio al que seremos sometidos al fin de esta vida, porque el pecador culpable de haber cometido un pecado mortal al celebrar este sacramento no incurre en el juicio de los condenados y se libera del peligro del infierno. Para aquellos que no han cometido un pecado mortal, el sacramento de la penitencia fortalece e intensifica la gracia de Dios en ellos. El sacramento de la penitencia también ayuda a desarrollar el sentido del pecado y a formar correctamente la conciencia. El sacramento de la penitencia es para todos los miembros de la Iglesia, especialmente para aquellos que hayan pecado gravemente después del bautismo. No existe un pecado que sea tan grande que no pueda perdonarse, pero las personas deben solicitar el perdón. El pecado de presunción por el cual una persona asume que Dios lo perdonará aún sin solicitar su perdón, o que una persona puede salvarse sin la ayuda de Dios, es lo que se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado no puede perdonarse porque la persona que lo comete se niega a pedir perdón. Una vez que el pecador pide perdón, el pecado puede perdonarse. El pecado de desesperación por el cual una persona se convence que sus pecados son tan graves que Dios no los puede perdonar, no puede perdonarse porque la persona que comete este pecado se niega a pedir perdón. Una vez que el pecador pide perdón, el pecado puede perdonarse. Los pecados de presunción y desesperación se conoce como los pecados contra el Espíritu Santo. Para celebrar este sacramento, el pecador debe sentir pena por sus pecados. Debe confesarlos a un sacerdote y debe realizar penitencia para satisfacer o expiar sus pecados. Antes de celebrar el sacramento, el pecador debe realizar un examen de conciencia para discernir los pecados cometidos. Los pecados cometidos deben provocar en el penitente la contrición, o sea, el arrepentimiento, que es la pena, y el desprecio por los pecados cometidos, y una resolución firme de no volver a cometerlos.
Se llama contrición perfecta cuando el arrepentimiento por los pecados cometidos brota del amor de Dios. La contrición perfecta obtiene el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Un momentito. Continuamos. Dice, la contrición imperfecta es cuando la persona lamenta los pecados cometidos por temor a la condenación eterna, El penitente debe confesar sus pecados a un sacerdote. Se debe confesar a un sacerdote todos los pecados mortales que la persona recuerde. La confesión individual de todos los pecados graves es esencial para la celebración del sacramento de la penitencia. Después de haber confesado los pecados, el penitente debe satisfacer o expiar los pecados cometidos. Los pecados causan daño a la persona que los comete y muchos causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para reparar el daño. Se debe restituir las cosas robadas, compensar por las heridas causadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado. El pecador debe cumplir una penitencia para recobrar su salud espiritual. El sacerdote es quien asigna esta penitencia. Después de la confesión de los pecados, el sacerdote dice las palabras de absolución al penitente. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo por la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sacramento de la penitencia puede celebrarse de tres formas. Privada. En la práctica regular de la Iglesia, el párroco de una parroquia establece el horario en que los sacerdotes estarán disponibles para escuchar confesiones. Las personas que desean recibir el sacramento van durante el horario establecido, realizan un examen de conciencia, confiesan sus pecados y reciben la absolución y cumplen con la penitencia. Comunitaria. Las personas que desean recibir el sacramento se congregan en la parroquia a la hora señalada. Varios sacerdotes, a menudo tantos como 10 o más, entran en procesión a la iglesia. Uno de los sacerdotes comienza la celebración en la forma habitual. Se lee una lectura de las Escrituras. Hay una homilía y un examen de conciencia dirigido en común. Luego, todos rezan una oración confesando su condición de pecadores y un Padre Nuestro. Aquellas personas que deseen recibir el sacramento de la penitencia se acercan a uno de los sacerdotes, confiesan sus pecados y reciben la absolución
y cumplen con la penitencia asignada. Puede haber una penitencia común que cada uno de los sacerdotes asigna a aquellos que se acercan a confesar. El rito puede concluir con una bendición final y un canto. Absolución general. En casos de emergencia o cuando existe una gran cantidad de penitentes quienes se verían privados durante un largo tiempo del sacramento de la penitencia, un sacerdote puede absolver de sus pecados a los congregados sin la confesión individual de los pecados. Esta forma puede utilizarse, por ejemplo, en caso de un accidente aéreo o cuando las tropas militares entran en una batalla. También puede usarse cuando existe una gran cantidad de personas congregadas y no hay suficientes sacerdotes. Y estas personas deberían tener que esperar al menos un mes para recibir el sacramento. Las personas que reciben absolución general están obligadas a confesar individualmente todos sus pecados graves en la próxima oportunidad disponibles. Esta tercera forma de celebrar este sacramento no debe considerarse una práctica regular. Se reserva solo para circunstancias inusuales y extraordinarias. Solo los obispos y sacerdotes tienen poder para perdonar los pecados. El Señor perdona los pecados en virtud de su cruz y resurrección. Cuando un sacerdote u obispo celebra el sacramento de la penitencia, actúa en la forma de Cristo. Los sacerdotes y obispos, en virtud del sacramento del orden, actúan en la persona de Cristo cuando celebran los sacramentos. Ningún sacerdote u obispo puede bajo ninguna circunstancia revelar los pecados de un penitente a ninguna persona y por ningún motivo. Este secreto se llama, vuelvo a repetir, ningún sacerdote u obispo puede bajo ninguna circunstancia revelar los pecados de un penitente a ninguna persona y por ningún motivo. Este secreto se llama sigilo sacramental o secreto de confesión. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de éste y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que pecando ofendieron, la cual con caridad, con ejemplos y con oraciones les ayuda en su conversión. Constitución dogmática sobre la Iglesia número 11. La unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos. A ver, déjenme ver cuántos me faltan. Uy, ay, ay, Dios mío. Uf. A ver. ¿Cuánto tiempo tengo ya? A ver, vamos a continuar con la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es uno de dos sacramentos que alivia y salva del pecado a la persona bautizada. El otro sacramento de curación es el sacramento de la penitencia. El sacramento de la unción de los enfermos es la continuación de la compasión de nuestro Señor por los enfermos. Cristo se identificó tanto con el sufrimiento de los enfermos que hizo suyas sus miserias. El sacramento de la unción de los enfermos confiere gracia
que une el sufrimiento de la persona enferma a los sufrimientos de Cristo. Fortalece a la persona enferma con el valor y la paz para sobrellevar los sufrimientos causados por la enfermedad o la vejez. Perdona todos los pecados, por lo que la persona siente verdadero arrepentimiento, pero que no tuvo la oportunidad de confesar. En ciertas ocasiones restaura la salud del enfermo si es indicado para su salvación. Y prepara al enfermo para la transición a la vida eterna. Aquellos que estén en peligro de muerte por enfermedad o vejez pueden recibir este sacramento. Las personas que vayan a operarse generalmente reciben la unción. Aquellos que reciben la unción de los enfermos y luego se recuperan pueden volver a recibir el sacramento debido a otra enfermedad o vejez. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. El rito esencial del sacramento de la unción de los enfermos está constituido por las siguientes palabras, pronunciadas por el sacerdote mientras unge la frente de la persona que lo recibe. Y dice, por esta santa unción, por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y luego continúa, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad mientras unge las palmas del enfermo. En las iglesias de Oriente se ungen otras partes del cuerpo también. El sacramento de la unción de los enfermos a menudo es precedido del sacramento de la penitencia, si la condición del enfermo lo permite. A su vez, enseguida de la recepción de la Sagrada Comunión, si la condición del enfermo también lo permite. Cuando se recibe la Sagrada Comunión después de recibir la unción de los enfermos se le llama viático. La palabra viático significa provisión para el viaje. La Sagrada Comunión es la semilla de la vida eterna y por eso es adecuadamente dada a quienes están por pasar a la vida eterna. Cuando el sacramento de la unción de los enfermos se celebra en el hogar de la persona enferma, se debe cubrir una mesa pequeña con un mantel blanco de hilo. Si se recibirá la Sagrada Comunión, te deberían prender velas. El sacerdote generalmente trae agua bendita. Si no la trae, se deberá proporcionar el agua junto con un medio para rociar el agua bendita, un rociador o rama. Fíjense cuánta enseñanza y cuánta cosa debemos de saber. Muy importante. Y dice, continuamos. Los sacerdotes y obispos son los únicos ministros del sacramento de la unción de los enfermos. La extremaunción, que también es mejor. La extremaunción, que también y mejor puede llamarse unción de enfermos. No es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Constitución sobre la Sagrada Liturgia número 73. La Iglesia entera encomienda al Señor, paciente y glorificado, a los que sufren, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivie y los salve, y los salva. Más aún, los exhorta
a que uniéndose libremente a la pasión y a la muerte de Cristo, en Romanos capítulo 8, versículo 17, carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 24, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, 12 y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, contribuyan al bien del pueblo, al pueblo de Dios. Ahora el otro sacramento, que es el orden sagrado o orden sacerdotal. Dice, el orden sagrado y el matrimonio son sacramentos al servicio de la comunidad en la iglesia. Por medio de estos sacramentos, los recipientes puedan dedicarse a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. El sacramento del orden sagrado fue instituido por Cristo en la última cena. La gracia del sacramento del orden confiere un carácter espiritual indeleble en el alma del que lo recibe y lo configura a Cristo. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El sacramento del orden sagrado puede recibirse solo una vez en cada uno de los grados, de sus grados: diáconos, presbítero, diácono, presbítero y obispo. En la iglesia de Occidente, o sea, latina, se ordena como presbíteros y obispos solo a aquellos hombres dispuestos a guardar el celibato. En las iglesias orientales se pueden ordenar a hombres casados como diáconos y presbíteros, pero los obispos son elegidos únicamente entre los célibes. Se puede ordenar como diáconos a hombres solteros si guardan el celibato. Los hombres casados pueden ser ordenados al diaconado si están dispuestos a no contraer matrimonio otra vez, aun si su esposa muere. Aquellos que desean recibir el sacramento del orden lo comunican a la iglesia. Usualmente existe un periodo de preparación intelectual y espiritual antes de que las correspondientes autoridades de la iglesia llamen a un hombre para la ordenación al diaconado. Un diácono soltero que ha hecho votos de castidad, o sea, celibato, puede recibir ordenación como presbítero a la iglesia. Puede recibir ordenación como presbítero si la iglesia lo llama al sacerdocio. Generalmente existe una mayor preparación para los diáconos antes de que se les ordene al sacerdocio. Todo presbítero puede recibir la ordenación como obispo y si la iglesia lo llama al episcopado. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. La práctica de conferir el sacramento del orden únicamente a varones bautizados se basa en la decisión de Cristo de llamar solo a hombres a este orden en la iglesia. Ni siquiera María, la Inmaculada Concepción, fue llamada por Cristo para ser diácono, presbítero u obispo. El rito esencial del sacramento del orden sagrado está constituido para los 3 grados por la oración consagratoria recitada y por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado. Solo los obispos pueden conferir el sacramento del orden sagrado
en cada uno de sus grados. El obispo tiene la plenitud del sacramento del orden sagrado. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y tienen una responsabilidad frente a la Iglesia universal y la Iglesia local, o sea, diócesis, que le es confiada a cada uno de ellos. Dado que todos los obispos tienen responsabilidad hacia la Iglesia universal, solo pueden ser ordenados aquellos hombres llamados al episcopado por el Papa, el vínculo supremo visible de la comunión de la Iglesia. Si un obispo particular rompe el vínculo de comunión con el Papa, ya sea por cuestiones de ley, o sea, cisma o doctrina, o sea, llamada herejía, está sujeto a las penalidades establecidas por el derecho canónico para los clérigos cismáticos o herejes. Los apóstoles ordenaron obispos al darles el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Esta práctica ha continuado hasta la actualidad en una sucesión ininterrumpida. Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio jerárquico de Cristo. Los obispos son los maestros de la fe. Los presbíteros son colaboradores de los obispos. Los presbíteros no tienen la plenitud del sacerdocio jerárquico de Cristo, como los obispos, pero participan en él. Los presbíteros dependen del obispo para el ejercicio de su sacerdocio. No obstante, los presbíteros tienen el privilegio de consagrar la Eucaristía y perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Los presbíteros tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio y guiar al pueblo de Dios por medio de su ordenación y en unión con sus obispos. Los presbíteros participan de la misión universal de la Iglesia de predicar el Evangelio por todo el mundo. Todos los presbíteros de una diócesis forman un único presbiterio en unión con el obispo de la diócesis. Los presbíteros del mundo están unidos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento del orden sagrado. Se ordena a los diáconos para servir al obispo. Los diáconos no participan del sacerdocio jerárquico de Cristo, pero reciben el sacramento del orden sagrado y participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. Se ordena a los diáconos con la finalidad de servir al obispo. Los diáconos también asisten al presbiterio. Los diáconos asisten en la celebración de la Eucaristía. También distribuyen la Sagrada Comunión, bendicen matrimonios, proclaman y predicen el Evangelio. Presiden las exequias y se dedican a diversos servicios de la caridad. Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo. No obstante, el sacerdocio de Cristo, conferido por medio del sacramento del orden sagrado, difiere en esencia del sacerdocio comunión de los fieles porque confiere un poder sagrado al servicio de
los fieles. Por tanto, no existiría la necesidad de los ordenados si no hubiera gente bautizada, y los miembros de la iglesia bautizados no podrían ofrecer un sacrificio de Cristo sin un sacerdote. El sacerdocio bautismal y el sacerdocio jerárquico de Cristo se complementan entre sí y están ordenados el uno al otro. La iglesia entera es un pueblo sacerdotal por el bautismo. Todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y el servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1591. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de iglesia. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1593. El matrimonio. El matrimonio. El sacramento del matrimonio. El matrimonio y el orden sagrado son sacramentos al servicio de la comunión. El matrimonio y el orden sagrado son sacramentos al servicio de la comunidad. Los recipientes se dedican a la salvación de los demás, contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero lo hacen mediante el servicio que los recipientes del sacramento prestan a los demás. Cristo instituyó el sacramento del matrimonio mediante su presencia en las bodas de Caná. Y por medio de su predicación, cuando enseñó que la unión del hombre y la mujer en matrimonio debe ser indisoluble hasta la muerte. A diferencia de los demás sacramentos, Dios estableció el matrimonio cuando creó al hombre. Cristo elevó la institución del casamiento a un sacramento, el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio establece un vínculo indisoluble entre un hombre y una mujer. En el vínculo del matrimonio, los esposos se entregan total y generosamente el uno al otro por vida. Deben amarse el uno al otro, como Cristo ama a la iglesia. El vínculo del matrimonio es permanente, exige fidelidad y apertura a la fecundidad. La permanencia del matrimonio, que es reflejo de la permanencia del amor de Cristo, excluye el divorcio, porque éste termina con el matrimonio. Las parejas casadas legítimamente que estén viviendo separadamente e incluso aquellos divorciados legalmente continúan estando casadas.
Una persona casada legítimamente no está libre para contraer matrimonio nuevamente mientras su esposo o esposa estén vivos. La fidelidad del matrimonio, que imita el amor fiel de Dios por su pueblo, excluye la poligamia y el adulterio. La apertura a la fecundidad, que también imita el amor fructífero de Dios, excluye toda forma de anticoncepción, o sea, la planificación natural de la familia no constituye una forma de anticoncepción. Puede recibir este sacramento toda pareja consentida por un hombre y una mujer que hayan sido bautizados y sean libres para contraer matrimonio. Esto significa que el hombre y la mujer que desean casarse deben satisfacer los requisitos de edad y todo otro requisito establecidos por la ley civil y eclesiástica. No pueden haber contraído matrimonio con otra persona. La anulación del matrimonio declara que el sacramento nunca fue válido. No deben haber sido obligados ni obrar bajo coacción para consentir al matrimonio. Si uno de los novios no está bautizado o si ambos no lo están, pueden casarse. Sin embargo, no pueden celebrar el sacramento del matrimonio. Su matrimonio se llama unión natural y es bendecida. Ay, perdón. Un momentito, por favor. Si uno de los novios no está bautizado o si ambos no lo están, pueden casarse. Sin embargo, no pueden celebrar el sacramento del matrimonio. Su matrimonio se llama unión natural y es bendecida por la iglesia. Un católico y un bautizado no católico pueden casarse y contraer el sacramento del matrimonio legítimamente. Y esto se conoce como un matrimonio mixto. El matrimonio mixto necesita el permiso expreso de la autoridad eclesiástica y puede abstenerse solo cuando el católico promete conservar la propia fe y asegura la educación de los hijos de la unión como católicos. Un hombre y una mujer que desean contraer matrimonio deben haber recibido el sacramento de confirmación. El hombre y la mujer que deseen contraer matrimonio deben prepararse para recibir los sacramentos por medio de la oración, viviendo una vida cristiana que, entre otras cosas, excluye la cohabitación antes del matrimonio y por medio de la recepción de los sacramentos de la penitencia y la Sagrada Eucaristía. Un hombre y una mujer que deseen contraer matrimonio deben presentarse ante un obispo, presbítero o diácono, que los ayudará a prepararse para la celebración del sacramento, además de la preparación inmediata para el matrimonio en los meses anteriores a la boda.
Las familias deben ir preparando a sus hijos para la posible vocación a la vida matrimonial. La preparación para el matrimonio debe comenzarse en forma temprana, desde los años de adolescencia, a través del ejemplo y la educación de familia, maestros, pastores y amigos. El sacramento del matrimonio se celebra mediante el consentimiento del hombre y de la mujer que se entregan el uno al otro en forma libre y completa. El hombre y la mujer que celebran el matrimonio confieren el sacramento el uno del otro. El obispo, presbítero o diácono recibe el consentimiento de los novios en nombre de la iglesia. Con el permiso del obispo, un ministro no católico puede recibir los votos de la pareja. El sacramento del matrimonio tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa. Si uno de los miembros de la pareja no es católico, por lo general el sacramento no se celebra dentro de la misa. Cuando la ley civil exija testigos del matrimonio, la iglesia también lo exige. El sacramento del matrimonio significa y hace presente la unión de Cristo con la iglesia. Por consiguiente, el hombre y la mujer que por el contrato conyugal ya no son dos, sino una sola carne, Mateo capítulo 19, verso 6, y con la íntima unión de personas y de obras se ofrecen mutuamente ayuda y servicio, experimentando así y logrando más plenamente cada día el sentido de su propia unidad. Esta íntima unión, por ser una donación mutua de dos personas, así como el mismo bien de los hijos, exigen la plena fidelidad de los esposos y urgen su indisoluble unidad. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial como faros de una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia como una antigua expresión eclesia doméstica, la iglesia doméstica en el seno de la familia. Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno con especial cuidado. La vocación a la vida consagrada. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno y el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1656 y 1657. Ya vamos finalizando por fin. Los sacramentales.
Los sacramentales son signos sagrados. A ver, permítanme. Los sacramentales son signos sagrados que imitan de alguna manera a los sacramentos, pero no confieren la gracia del Espíritu Santo tal como lo hacen los sacramentos. Los sacramentos, los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Algunos ejemplos de sacramentales son la bendición de personas de la mesa, de objetos y lugares, la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones de lectores, acólitos, catequistas son ejemplos de sacramentales. Otros ejemplos son la bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados o de las campanas. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 1667. Las indulgencias. Para entender esta doctrina es necesario comprender las consecuencias del pecado. El pecado grave o mortal nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna. Esta privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso el pecado venial, entraña un apego desordenado a las criaturas y a los bienes de este mundo. Este apego debe purificarse, ya sea aquí en la tierra o después de la muerte en el purgatorio. Es lo que se conoce como la pena temporal del pecado. El sacramento de la penitencia quita el pecado y la pena eterna del pecado, pero la pena temporal permanece. La pena temporal puede satisfacerse por medio de obras de piedad, de penitencia y de caridad. Al realizar estas obras de piedad, de penitencia y de caridad, el cristiano no está solo. Todos los hijos de Dios están unidos entre sí en la comunión de los santos. La comunión de los santos posee un tesoro de riquezas espirituales que nuestro Señor, la Santísima Virgen María y los santos han acumulado a través de los siglos. Este tesoro posee un valor infinito debido a que el sacrificio de Cristo fue suficiente para obtener el perdón de todos los pecados y la pena acarreada por el pecado. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre la remisión de las penas temporales. Por ejemplo, una persona puede rezar el Vía Crucis
Este acto de oración y devoción puede obtener por resultado la remisión de parte de la pena temporal debido a los pecados que la persona haya cometido. Al agregar una indulgencia a la devoción del Vía Crucis, la Iglesia ofrece al cristiano los méritos de los santos para eliminar más o toda la pena temporal que la persona hubiera contraído. La indulgencia parcial elimina parte de la pena temporal debida por el pecado, pero siempre más de lo que se hubiera remitido sin la indulgencia. Una indulgencia plenaria o completa elimina toda la pena temporal debida por el pecado. Podemos obtener una indulgencia para nosotros mismos y solicitar a Dios que la aplique a un alma del purgatorio. Las indulgencias no son automáticas, dependen de la intención y del estado del alma de la persona que obtiene la indulgencia. También depende en cierta medida en la persona que recibe la indulgencia. Si es otra que la que obtiene. Por ejemplo, si Juan reza el Vía Crucis y le pide a Dios que le otorgue la indulgencia a un alma del purgatorio, la indulgencia dependerá en cierta manera de Juan y del estado del alma del purgatorio. Requisitos para obtener una indulgencia plenaria. Primeramente, confesión sacramental, comunión eucarística, orar por el Papa, al menos un Padre Nuestro y un Ave María, estar libre de todo apego al pecado, incluso al pecado venial. Solo se puede recibir una indulgencia plenaria por día. Existen obras preescritas para la concesión de indulgencias plenarias. Algunas de estas obras son, primeramente, la adoración del Santísimo Sacramento por al menos media hora. Número 2, lectura devota de las Sagradas Escrituras por al menos media hora. Número 3, ejercicio del Vía Crucis. Número 4, rezo del Santo Rosario en una iglesia u oratorio público o en familia, en una comunidad o asociación religiosa. Existen obras prescritas para la concesión de indulgencias parciales. Algunas de estas obras son, número 1, rezar los actos de fe, esperanza y amor, rezar el credo, rezar un acto de contrición, rezar el Magnificat o el Salve, hacer la señal de la cruz, adoración del Santísimo Sacramento. Número 7, visitar un cementerio. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer a obras de piedad, de penitencia y de caridad, puesto que los fieles difuntos en vida de purgatorio
son también miembros de la misma comunión de los santos. Podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1478, 1479. Con esto terminamos este extensísimo enseñanza de los fundamentos de nuestra fe católica. Es muchísimo, estoy consciente de esto. Yo nada más quiero que tengas en mente de que no hay ninguna prisa de querer uno de un solo momento, tal vez poner toda tu atención, sino que a tu paso. Y esto es para que cuando tú estés eh, haciendo algo, tal vez si eres mujer como yo, estás limpiando tu casa o estás haciendo cualquier cosa, que no lo tienes que estar leyendo, sino que lo que de cierta manera considero yo que te beneficias es de que lo estás escuchando y puedes estar haciendo tu quehacer y lo estás escuchando toda la enseñanza. Te facilita mucho más toda que estés así como lo estoy haciendo yo de estar leyendo. Es muchísimo, es muchísima el contenido, muchísima la enseñanza, pero vale la pena para que vayamos poniendo atención de todo lo que tenemos, lo que significa toda nuestra fe católica y que no la sabemos, tristemente. La mayoría no la sabemos. Entonces, esa es la manera en que estoy contribuyendo para que aprendamos todo. La primera que aprende soy yo. Aprendamos todos como hijos de Dios de nuestra fe y que así, con esta información, con esta enseñanza, vayamos valorando más todo lo que tenemos e ir también sabiendo los errores que estamos cometiendo, lo grave de nuestras acciones, para que ya teniendo ese conocimiento de qué manera nos afecta espiritualmente, hagamos los cambios. Entonces, yo estoy muy contenta de compartirles este contenido, esta enseñanza, y que le digo, Señor, lo que tú pones en mis manos, lo que tú quieras que diga, eso es lo que yo hago. Y lo hago de todo corazón, lo hago con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho deseo de aprender y que tú allá en tu casita también aprendas, que no te enfades, que no te dé flojera, porque la pereza de escuchar de la cosa de Dios es la manera muy mentirosa del enemigo meternos ese enfado, ese cansancio. Porque todo lo espiritual, todo lo bueno nos enfada, nos molesta, nos cansa y todo lo malo, ahí sí podemos estar horas y horas y horas y no nos quitan de ahí. Nada más para que observemos cómo caemos en la trampa del engaño, de la mentira. Así de que te espero en el próximo video. No me dejes sola. Deja tus comentarios, qué piensas, qué opinas, qué te dice a ti, de qué manera sientes tú que está habiendo un cambio en tu vida o no, si te está ayudando o no te está ayudando, en fin, cualquier cosa, ¿qué opinas? ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo lo hago con mucho amor. Es la forma en que yo le digo a Dios gracias, es la forma en que yo contribuyo a que se sepa de Él, se sepa de nuestra fe y que cada quien tome lo que le convenga, quiere aprender, no quiere aprender, a nadie se forza, nadie se obliga, cada quien toma lo que quiere y deja lo que no quiere. Pero yo lo ofrezco con mucho, ahora sí, como se dice, con mucho amor, con mucha esperanza, con mucho deseo de agradecimiento a Dios por todo lo que Él me ha dado y me sigue dando. Yo le digo, Señor, aquí estoy. Y pues me despido
desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Te espero en el próximo video. No me dejes sola. Acompáñame. Y me gustaría, no sé si es el momento apropiado o no, pero eh, que como Dios, de una manera u otra, eh, me hace sentir muy feliz porque me acuerdo yo, estaba mirando, no mirando, escuchando, que está aquí en YouTube. Te lo recomiendo que mires. Si nunca has ido a un retiro carismático, mm, eh, que son tan hermosos. Y me acuerdo cuando iba a tantos retiros que fui y cuando exponen al Santísimo, el sacerdote va ahí pasando con él. Es algo tan especial, no sé cómo decirlo, pero tu corazón se te llena de gozo y sobre todo las alabanzas. Y anoche estaba precisamente escuchando de un retiro que se hizo, pero yo lo estaba escuchando y estaba ya hasta llorando de alegría, de que me acuerdo cuando iba a los retiros y esa alabanza, o sea, me quedó muy grabado. Yo dije, se lo voy a compartir. eh, una sola frase, pero cada frase que te llega y que lloras y lloras porque sientes el amor de Dios. Miren, les recomiendo ese del Padre Martín Ábalos. Es un retiro que está donde de la renovación carismática y cómo es algo hermoso. Simplemente te lo recomiendo que lo busques. Y me tocó mucho, estaba yo llorando porque dije, aunque sea esa frase, la voy a decir. Cuando tú te sientes triste, te sientes abandonado, te sientes enfermo, te sientes triste, te sientes decepcionado, eh, cada uno de nosotros sabemos lo que traemos cargando en nuestro moral, en nuestra vida. Nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro vacíos, no sé, pero también de alegría se llora cuando si antes hemos llorado por cosas que no valen la pena y le damos tanta importancia o ponemos a personas tan importantes en nuestra vida que en realidad no deberíamos de haber derramado lágrimas, pero si hemos sido capaces de llorar por algo que no vale la pena, ¿cómo no llorar de alegría de saber que tenemos un Padre tan bueno, que nos ama tanto y que si nosotros lloramos por todo lo que nos pasa, que es causa de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones, y lloramos y sentimos que nos morimos y sentimos que no hay esperanza, derramamos esas lágrimas que no deberían de haber salido y que el llorarlas después, pero por ese amor verdadero, por ese amor de Padre, que tú te das cuenta que Él es el único, es un amor verdadero y que Él a través de tantos años y que he llorado tanto, que cuando yo iba a esos retiros y lo empecé a escuchar y me viene a la mente una frase simplemente que dice que nos ama tanto
que nos dice que nos ama tanto y que a Él le pidamos lo que sea. Él siempre está a nuestro lado y que nunca, nunca nos abandona. Y será tal vez para otra ocasión. Simplemente lo iba a decir, pero de repente yo creo que es para otra ocasión. Simplemente te digo que por el único que vale la pena llorar, pero de agradecimiento, es por Dios, porque Él es el que nos da todo. No hay otro. Con Él no nos falta absolutamente nada. Es que no me puedo acordar cómo se llama la alabanza esa, pero decía, aleluya, 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 aleluya. Él nos levanta, Él nos libera. Te libera, te libera, te libera, te libera. Aleluya, 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 aleluya. Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama. Aleluya, aleluya, aleluya. Él no lo levanta, perdón, perdón. Toda la honra y toda la gloria a Él. Gracias, gracias, gracias. Que Dios me los bendiga. Feliz dominguito. No estamos solos. Dios nos ama mucho y nos libera, nos ama, nos sana. Hay que pedirle a Él. Estamos en momentos, Él, con fe, con amor, reconociéndolo a Él nos saca adelante. Gloria a Dios. Adiós.